sea, lo que yo quiero en una torre de enfriamiento es Que sea, que tenga alta o baja conductividad. alta conductividad. Enfriamiento. Alta conductividad. Sí. ¿Para qué? Transmita el calor, o sea, como las aletas. No sé. Bueno, entonces a mí me gustaría que enfríe rápido, que tenga un alto delta de temperatura, que tenga alta conductividad, que el material sea económico, que resista. Para el desarrollo de este proyecto, elegimos una torre de tiro mecánico en donde se implementó un ventilador como instrumento para obtener transferencia de calor por convección forzada. Además, esta torre tuvo la particularidad de ser de tiro inducido, por lo que se observa que el ventilador es puesto en la parte superior, de manera que succiona el aire y lo lleva afuera de la torre. Para construir la torre, tuvimos en cuenta que los costos de fabricación y operación fueran bajos. Entre estos se tuvo el material interno y externo de la torre, la geometría, la tasa de transferencia de calor que este material proporcionaba, la forma en la que opera la torre, la cantidad de agua necesaria para el enfriamiento y la recirculación de estas, y otros costos como el hielo para enfriar el agua. Además, este diseño se tuvo en cuenta debido a que disminuía costos de operación, ya que el agua utilizada para enfriar caía por gravedad. Para el sistema de empacamiento, se tuvo en cuenta que se eligió para la torre una geometría rectangular y para esto era más eficiente escoger aletas de área constante. Por esta razón, se escogieron aletas rectangulares ya que facilitaban la instalación dentro de la torre y mejoraban la transferencia de calor mediante el aumento de área. En cuanto a las variables de ingeniería y parámetros aprendidos en clase y aplicadas en este diseño de la torre de enfriamiento, se tiene como requerimiento construir un producto que requiera aumento de área para la transferencia de calor. Primero, realizamos el balance de envoltura en las aletas para hallar el flujo de calor transferido en watts. Para esto se utilizó la ley de Fourier, que relaciona el flux de calor con la conductividad y el cambio de temperatura en la envoltura seleccionada. Para el análisis del flujo de calor transmitido por las aletas, se tuvo en cuenta las condiciones de frontera, en donde se conocía la temperatura en los extremos de la envoltura en un delta de espesor. Luego de esto, se calculó la eficiencia de una aleta de enfriamiento por medio de la relación entre el flujo de calor generado por esta y el flujo de calor máximo que se podría generar si la temperatura fuera constante a lo largo de la aleta. Con esto se procedió a calcular el número de aletas requeridas en la torre, obteniendo un total de 3 para las dimensiones seleccionadas. Los parámetros de coeficiente de convección y conductividad utilizados para el diseño de la torre fueron hallados mediante revisión bibliográfica. Por otro lado, las variables de temperatura se midieron en el laboratorio utilizando termómetros. Se midió la temperatura del aire a la entrada y a la salida de la torre de enfriamiento y la temperatura del agua antes de iniciar su circulación. Finalmente, la geometría de las aletas se calculó por medio de un procedimiento matemático utilizando la eficiencia de las aletas. Luego de realizar la toma de datos de la temperatura dentro de la caja que contenía el volumen a enfriar durante media hora, se obtuvo que la temperatura disminuía a medida que transcurría el tiempo. Sin embargo, se pudo observar que esta disminución en la temperatura fue menor al esperado, ya que el volumen de aire escogido para enfriar era muy grande con respecto al tamaño de la torre. Asimismo, debido a que la caja que contenía el aire no era hermética, se presentó una transferencia de aire del exterior
con el interior de la caja, presentando variaciones de temperatura y dificultades para enfriar el volumen.